Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Cuando Atayu Ulusoy sufrió un ataque de nervios en la tumba de su madre, llamaron a una ambulancia. La tarde del pasado domingo se convirtió en una de las más dolorosas en la vida del reconocido actor turco Atayu Ulusoy. Tras perder recientemente a su madre, el artista decidió acudir en solitario al cementerio para visitarla por primera vez desde el funeral. Lo que parecía ser un momento íntimo de recogimiento se transformó en una escena cargada de drama y desesperación. Según testigos presentes en el cementerio de Zincirlikuyu en Estambul, Atayu Ulusoy llegó en silencio, con una gorra y gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, no pudo ocultar su dolor. Durante más de una hora, se quedó sentado frente a la tumba, sin decir una palabra, inmóvil, con la mirada perdida y lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo vimos llegar solo, parecía tranquilo al principio, pero luego comenzó a llorar desconsoladamente, relató una mujer mayor que también se encontraba visitando a un ser querido. Según sus palabras, la escena fue tan emotiva que varios de los presentes no pudieron evitar conmoverse. Pero el momento más crítico llegó cuando Ulusoy, abrumado por la tristeza, comenzó a temblar, llevó sus manos a la cabeza y gritó: «¿Por qué te fuiste tan pronto, mamá? No estaba listo para perderte». Su voz resonó en el silencio del cementerio, dejando a todos con el corazón encogido. Minutos después, según informaron fuentes cercanas, su esposa, la también reconocida actriz Azal Kaya, llegó al lugar tras recibir una llamada preocupante de un amigo en común que había visto a Atay en un estado alterado. Al llegar, encontró a su esposo colapsado, tendido en el suelo, aparentemente inconsciente. «Atay, por favor, despierta. No me hagas esto, amor», gritaba Azal entre lágrimas mientras intentaba reanimarlo. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y llamó a emergencias. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos y trasladó rápidamente al actor al hospital más cercano. El personal médico confirmó que Ulusoy había sufrido una crisis nerviosa severa, provocada por el estrés emocional acumulado en los últimos días. A pesar de que su estado era estable al momento de llegar al hospital, los médicos decidieron mantenerlo en observación durante 48 horas para evitar cualquier complicación. Azal Kaya, visiblemente afectada, no se separó ni un momento de su esposo. «Él es fuerte, pero esta pérdida ha sido devastadora. Solo necesita tiempo para sanar», declaró brevemente a los medios a la salida del hospital. La noticia del colapso de Atayu Ulusoy corrió como pólvora en redes sociales. Cientos de fanáticas entre 40 y 65 años, quienes lo han seguido durante años, comenzaron a enviar mensajes de apoyo y cariño a través de Twitter e Instagram. «Estamos contigo, Atay. Nadie está preparado para perder a su madre», escribió una seguidora. «Tu dolor también es nuestro», decía otro comentario que se volvió viral. El actor turco, conocido por su fortaleza en pantalla, ha tocado los corazones de millones de personas con sus interpretaciones en producciones como Medcezir y The Protector, donde interpretaba personajes de gran complejidad emocional. Sin embargo, esta tragedia personal ha dejado una huella profunda en su vida. A lo largo de su carrera, Ulusoy ha mostrado una imagen pública impecable y reservada, rara vez revelando detalles de su vida privada. La noticia de la muerte de su madre, que sorprendió a sus seguidores, fue aún más impactante debido a la naturaleza inesperada del evento. Nadie esperaba que una figura tan admirada y seguida como él tuviera que enfrentar un dolor tan profundo. En las semanas posteriores al incidente, muchos de sus colegas y amigos en la industria del entretenimiento han expresado su apoyo incondicional. A través de publicaciones en redes sociales y mensajes privados, han enviado palabras de aliento y ofrecido su ayuda para lo que fuera necesario. Aunque algunos han mostrado su sorpresa ante la intensidad de la crisis vivida por el actor, la mayoría ha reconocido la importancia de permitir que Ulusoy se tome el tiempo necesario para superar su dolor. Una de las declaraciones más conmovedoras vino de su compañero de trabajo en la serie The Protector, el actor y director Onur Sailak.
En una entrevista, Sailak compartió: lo conozco desde hace años y siempre lo he visto como alguien muy fuerte. Pero esta situación es diferente. Todos tenemos nuestros límites, y es importante que nos apoyemos mutuamente en estos momentos difíciles. El proceso de duelo de Atay Ulusoy se ha convertido en un tema recurrente de conversación en las redes sociales. Sus seguidores, muchos de los cuales lo consideran una figura inspiradora, han continuado expresando su cariño y solidaridad en cada oportunidad. Aunque algunos intentan consolarlo de la distancia, es evidente que el actor tiene un vínculo profundo con su público. Su vulnerabilidad en este momento tan doloroso ha hecho que muchos lo vean bajo una nueva luz, no solo como un actor talentoso, sino también como un ser humano capaz de experimentar las mismas emociones que cualquiera de sus seguidores. Por su parte, el actor ha mantenido una postura discreta sobre los detalles de su proceso de sanación. En su cuenta de Instagram, en la que suele compartir momentos más íntimos y personales, publicó una imagen en la que se ve una vela encendida frente a un paisaje tranquilo, con la leyenda: el dolor es algo que todos debemos aprender a llevar. Mi corazón está roto, pero sé que cada paso hacia la sanación cuenta. Con el paso del tiempo, algunos cercanos a Ulusoy han revelado que el actor ha comenzado a recibir tratamiento profesional para lidiar con el impacto emocional de su pérdida. Si bien aún está en proceso de recuperación, muchos de sus amigos más cercanos aseguran que la resiliencia de Ulusoy es una de sus características más destacadas. A veces, los momentos más oscuros nos permiten ver la luz de una manera diferente. Estoy seguro de que Atay encontrará la fuerza para superar esta situación, comentó uno de sus amigos más cercanos en una entrevista. Por el momento, la familia ha pedido privacidad y respeto durante este proceso de duelo. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Ulusoy ha prometido volver pronto a sus compromisos profesionales, una vez se sienta emocionalmente preparado. Los productores y directores que han trabajado con él expresaron su comprensión ante la situación y han extendido su apoyo a su recuperación, asegurando que no se apurará su regreso. Queridas seguidoras, esta historia nos recuerda lo frágiles que somos ante el dolor de perder a un ser querido. Nos enseña que incluso aquellos que parecen ser invencibles, como una estrella de cine, tienen momentos de vulnerabilidad. El sufrimiento es una experiencia universal, y no importa quiénes seamos, todos necesitamos tiempo y espacio para sanar. A veces, el proceso de duelo puede ser largo y doloroso, pero siempre existe una luz al final del túnel, aunque no siempre se vea de inmediato. Si este video les conmovió, por favor suscríbanse a nuestro canal, dejen un comentario con sus pensamientos y no olviden darle like. Nos vemos en el próximo video con más historias que llegan al corazón.